Estamos defendiendo un dictamen de minoría donde señalamos algunos puntos que son claves de la lucha que se viene desarrollando en este lugar tan emblemático como es el Hospital Garrahan. Sin duda, creo que este año, junto a jubiladas y jubilados, son los dos sectores que han marcado de alguna forma el camino de las peleas y que se han transformado en grandes símbolos de la resistencia a esta política de ajuste, de saqueo, de destrucción de lo público, de precarización laboral, de ataque a los derechos de los trabajadores, de pulverización de los salarios. Un diputado preopinante mencionaba el streaming que se está haciendo desde el CONICET, ¿no?, sobre las aguas de profundidad marina en Mar del Plata, ¿no? Yo creo que uno de estos días va a aparecer por ahí, en el fondo del mar, las jubilaciones, los salarios de la docencia universitaria, los salarios del Garrahan, y no nos extrañaría, ¿no?, porque es a donde el gobierno verdaderamente los ha llevado. Y nosotros creemos que ningún trabajador ni trabajadora del Garrahan tendría que ganar menos de 1.900.000 pesos al mes de mayo, que lo reclamaban, que es el costo de la canasta familiar, y los residentes deberían ver un incremento de su ingreso a 2.700.000 pesos, que es lo que ellos reclamaban y lo que no han recibido a pesar de su lucha persistente. Desde que Lugones es ministro de Salud, un empresario privado se está apuntando claramente en la dirección de ir favoreciendo la renuncia del personal capacitado para direccionarlo al sector privado. Nosotros sabemos que la estrategia de ellos es liquidar, pero la resistencia del pueblo, de sus trabajadoras y trabajadores en primer lugar, pero también de todos los que se atendieron en el Garrahan, de los familiares que han recorrido los estudios de televisión, que nos han conmovido a todas y todos, ha bloqueado en gran medida el plan del gobierno, que lo intenta meter por otro lado, precarizando a los residentes, y por eso estamos de acuerdo también con esto, que lo planteamos en nuestro dictamen y en el de mayoría, de eliminar el decreto de Lugones y tratar de frenarle el plan. Acá es una lucha por el salario, pero es una lucha por la defensa de toda la salud pública. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y por eso los apoyamos, por eso hemos ido a sus marchas, por eso estamos con sus reclamos. Se ha avanzado en liquidar el pase a planta de los trabajadores precarizados del Garrahan. Mire, este gobierno miente en todo, pero en el Garrahan ha mentido en particular. Ha dicho que solo el 30% del personal son médicos y el resto sería un 70% de ñoquis, ¿no? Es verdaderamente indignante. Entonces, yo le voy a contestar con los números reales. El Garrahan tiene hoy 4.728 trabajadores de planta. En el sector asistencial están 3.190, o sea, el 67,47. ¿Qué es el sector asistencial? El que trabaja directamente con cada uno de los pacientes. Están los médicos, los camilleros, enfermeras y enfermeros. ¿Usted piensa que un hospital puede funcionar sin enfermeras y enfermeros, sin camilleros? ¿Sabe cuánto están cobrando? 800.000 pesos. ¿Sabe qué hacen cuando terminan su jornada laboral? Se van a otro laburo. ¿Saben cómo llegan a la mañana, a las 7 de la mañana a su laburo? Con la cabeza totalmente quemada, como le pasa a gran parte de la clase trabajadora. Y pese a eso le ponen sus ganas, su esfuerzo, para poder tratar con pacientes que verdaderamente están en situaciones muy, muy delicadas. Y eso lo están llevando con salarios de hambre. Por eso, este reclamo y este proyecto de emergencia que tiene que tener media sanción. Y después tenemos en el sector de logística un 20%, que son los administrativos, y un 12% del personal que se dedica a la conducción del hospital. Y después tenemos, en el caso de residentes, un poquito más de 700 residentes que dependen de Nación y que deberían pasar todas y todos a planta. En el hospital se había ganado que después de un tiempo de estar en situación de contratado se pasaba a planta permanente, y ahora no. Ahora le renuevan el contrato cada 3 meses, como también ha ocurrido en el Hospital Posada, donde echaron un montón de trabajadores. Ustedes provocaron la salida de un montón de trabajadoras y trabajadores por el despido, no por no ir a trabajar,
El otro día lo escuchaba a Sturzenegger y me indignaba porque decía, echamos 55.000 ñoquis del Estado. Él habló con alguno de esos trabajadores, laburantes de 20 años, que van todos los días a trabajar y los despiden solo por tener trabajo precario, porque el gobierno anterior, el anterior, no los hicieron trabajar en planta, porque el Estado también precariza y nunca se ocupó de regularizar los contratos de sus trabajadoras y trabajadores. Y a la vez nombraron trabajadores ellos propios para funcionarios políticos. La mitad de los candidatos que llegan en la provincia de Buenos Aires, una gran parte son funcionarios políticos del PAM y del ANSES. No me jodan, echaron a los laburantes reales para tomar plantel político para irles a hacer la campaña. Entonces, ese discurso no se sostiene, el discurso no hay plata, y usted mismo lo dijo hoy, no hay plata de déficit fiscal. No lo escuché cuando bajaban las retenciones decir se amenaza el superávit fiscal. No los escuché hablar de equilibrio fiscal cuando bajaron bienes personales. No los escuchamos hablar de equilibrio fiscal cuando le pagan al Fondo Monetario sin chistar, que se lleva una gran parte de los recursos nacionales, o cuando le pagan los intereses de la LELIC a los especuladores amigos de Caputo. Ustedes solo se acuerdan del equilibrio fiscal cuando hay que darle plata a los jubilados, cuando hay que darle a la discapacidad, cuando hay que darle al Garrahan, cuando hay que darle a las universidades. Entonces, no mientan más, están haciendo un doble discurso brutal. Pero no me voy a olvidar que acá la salud pública está en riesgo no solo en los hospitales que dependen de Nación. Tenemos un sistema precarizado y de bajos salarios en absolutamente todo el país. La salud de los estados provinciales también está muy jodida. La asamblea de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, de los residentes, pelea por tener un salario digno. En la provincia de Buenos Aires lo mismo, 20.000 becarios que no pasaron a planta y que es la deuda que se había comprometido el gobierno provincial. Y así podría seguir provincia por provincia. La salud pública está en una situación muy difícil. Lo del Garrahan es la punta del iceberg de un tema estratégico, porque acá tenemos que los negocios capitalistas quieren hundir la salud pública para transformarlo en una fuente de lucro, en una fuente de la propia recaudación. Y esto es algo que se ha logrado mantener gracias a la gran lucha que han tenido los pacientes que se ven atendidos en el hospital público, que son los que menos recursos tienen, y muchas veces algunos que tienen recursos, pero la atención es más calidad, como ocurre en el Garrahan. Entonces estamos acá ante una pelea muy importante. Las trabajadoras y trabajadores de Garrahan, médicos y sector asistencial, sector no asistencial, están dando un gran ejemplo. Ellos se reúnen en cabildos, en asambleas, convocan junto a otros sectores, se movilizan, han logrado la sensibilidad y el apoyo de toda la población. Mire, yo estoy seguro que hoy nos vamos con la media sanción de la emergencia para el Garrahan. Nos vamos a ir con esto. Va a pasar al Senado y espero que lo vote rápidamente. Y ya nos tenemos que ir preparando para enfrentar el veto de Milei, para escucharlo decir el equilibrio fiscal, mentir una vez más, versear, porque para darle plata a los ricos, ahí no hay problema de equilibrio fiscal. Para lo que quiere es sacarle a los laburantes, sacarle al sector público y darle más a sus amigos, a los que cuando fue en el Yao Yao se sentaron y llegaban en jets privados a reunirse con el presidente. A eso hay que darles todo, a eso llenémosle los bolsillos. Al pueblo saquémoselo cada vez más. Y señor presidente, esta sesión es una sesión relevante. Estuvimos hace un rato discutiendo por el orden de los temas y no era menor, porque acá en un rato vamos a tratar sobre decreto de facultades delegadas, de los que le votaron las facultades delegadas, y también hemos visto a los que le bancaron a Milei llegar hasta acá. Y acá lo bancaron gobernadores que ahora se dan cuenta que quieren hacerse un poco de oposición. Lo bancaron otros que tienen una parte que a veces son más opositores y otras veces son oficialistas y le votan lo que Milei quiere. Entonces, señor presidente, acá hay que tener mucha claridad de lo que ha ocurrido en este tiempo del gobierno de Milei. Como decían jubilados, cuando se traten los vetos, la CGT tiene que convocar a paro y movilización. No se puede seguir mirando para otro lado. Esto se puede derrotar, lo que el gobierno quiere hacer, que es pasar con sus funcionarios, como han estado pasando hoy, por acá, del Ministerio del Interior, Jefatura de Gabinete, bla, bla, bla,
ofreciendo quién vaya a saber qué, y si no se le caen valijas de Cuader, ¿no? Porque cuando no le alcanzaban los votos, las valijas que después vimos en Paraguay. Terminando, el Garrahan tiene que votar, tenemos que votar hoy la emergencia pediátrica, tenemos que presionar para que se trate rápido en el Senado, alertamos que nadie se vaya, trabajadoras, trabajadores viales, trabajadoras y trabajadoras del INTI, trabajadoras y trabajadores de la Comavip, muy alertas, mirando a cada una y cada uno de los diputados que hay acá. Los que se van son traidores de la clase trabajadora, los que quieran dejar sin quórum esta sesión, donde tenemos que avanzar en derrotar los decretos delegados que el emperador, el pseudoemperador Sturzenegger y Milei quisieron meter. Fuerza, trabajadoras y trabajadores del Garrahan, vamos por la defensa de la salud pública, vamos por sus reclamos, pase a planta de todo, un mínimo que cubra la canasta familiar, pase a planta de los residentes y las residentas. Muchas gracias, señor presidente.